Ok, seguimos en la prédica de Salomón, es una prédica de Salomón. Seguimos en la investigación de Eclesiastés, ese es Coelet. Salomón está apuntando, muchachos, Salomón le está apuntando a una sola cosa, y es al cambio de vida. El objetivo del escritor es mostrar a partir de la experiencia suya de él que todas las metas, todas las cosas debajo del sol, cuando se persiguen como fin en sí mismas, generan frustración, generan insatisfacción, generan una vaciedad. Por eso nuestro eslogan, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. El todo del hombre es descubrir para qué fue creado. Ese es el todo del hombre. ¿Sabes para qué viniste a este mundo? Respóndete esta pregunta en este momento. ¿Para qué has venido a este mundo? Te garantizo una cosa, no es para ser rico, no es para ser poderoso, no es para tener más links en clics ni likes en tu Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. No, realmente fuimos creados para conocer a Dios, para honrarle y que su nombre sea glorificado. Reconocer que el cielo gobierna y que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Precisamente para eso. El bien más elevado en la vida se encuentra en reverenciar y obedecer a Dios. Eso está escrito allí en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que el Señor dice aquí es que conocer a Dios es sinónimo de relación personal con Dios. A eso le estaba apuntando nuestro predicador de hoy. Entonces, cuando nosotros estudiamos bajo ese eslogan que la vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida, nos damos cuenta que así como solo hay un camino a Dios, también hay un solo Dios. Y conocer a Dios es reconocer al Hijo que fue enviado del cielo. Salomón es un hombre de fe, pero indiferente con respecto a la sabiduría y a las cosas de este mundo. Salomón nos ha venido enseñando que, vamos a hacer un breve resumen de lo que, en el número uno, que el honor es mejor que los lujos. Eso nos dijo allí en versículo uno. Que ser sobrio es mejor que ser liviano, ser así como fluctuante. Eso nos lo enseñó del 2 al 7. Que la prudencia es mejor que ser impulsivo. Eso nos lo dijo en 8 al 10. Y lo último que nos enseñó es que la riqueza acompañada de sabiduría es mucho mejor, 11 y 12. Y hoy nos quiere enseñar, mire la enseñanza de hoy, el contentamiento es mejor que la irritación. El contentamiento es mejor que la irritación. ¿Te dicen mecha lenta? ¿Te dicen don arrebatos? ¿Señor don furia? ¿Mister violencia? Pues hoy Salomón nos está diciendo a nosotros que es mejor el contentamiento, el gozo, el agrado, el deleite, el gusto, el regocijo. Vamos a Eclesiastés capítulo 7 y vamos a leer 13 y 14. Recuerden por favor que yo lo leo en la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios y oramos. Eclesiastés 7:13. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Vamos a orar. Padre nuestro, ponemos delante de ti estos tiempos. Gracias Señor. Gracias por tu palabra, porque la abrimos Señor, porque sabemos que ella es la que genera cambio en nosotros. Habla nuestras vidas, quita todo distractor, Señor, y permite que tu iglesia, tu congregación, tus ovejas, seamos edificadas. Señor, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto, lo podamos transmitir en público, voz de Dios, nunca voz de hombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo primero que afirma Salomón es que debemos considerar la obra de Dios. Dios es creador, Él lo hizo todo. Toda aquella persona que cree en Dios no cuestiona esto por nada, para nada y de nada. ¿Qué fue primero?
¿El huevo o la gallina? Pregunta Chicharro. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, la biología tiene la respuesta. Antes de la gallina estaba el gallo rojo. Mire lo que dice la biología. Antes de la gallina estaba el gallo rojo salvaje que también ponía huevos. Y también los ponían sus ancestros, los dinosaurios. Está claro que el huevo fue primero. Un hombre llamado Stoddard dice, primero fue el huevo. Un huevo especializado, con cáscara, evolucionó con el paso del tiempo en algunos vertebrados mientras se adaptaba a la vida terrestre. Mucho más adelante, estos animales se transformaron en los primeros vertebrados del planeta Tierra, entre ellos las aves. Estas son clases de respuestas que podemos encontrar en las páginas web que inundan hoy de saber, de conocimiento, de la sabiduría mundana, terrenal y diabólica, pero sin la sabiduría del Señor. Para un creyente, lo primero siempre tiene que ser lo primero, y lo primero es qué piensa Dios, qué opina Dios, qué dice Dios. Mira lo que dice Génesis 1:20. Vamos a leer Génesis 1, capítulo 1, versículos 20 y 21. Génesis 1, 20 y 21. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí, en Génesis 1, incluye la totalidad completa de los seres vivos. Hasta los dinosaurios están ahí. ¿Se acuerdan de Behemoth? En el libro de Job, allá en 40:15 y 41:34. Miren, por favor, esto tiene que quedar claro. Ningún científico o historiador podrá mejorar estas palabras. En el principio, Dios. Entonces Salomón nos dice en esta mañana, hey, considera la obra de Dios. ¿Saben? Ese es el Génesis. Sin embargo, dos libros a los cuales el adversario, el enemigo, el Sata, le tiene miedo es Génesis y Apocalipsis. Sí, yo sé toda la Biblia. Pero estos dos libros son muy importantes para el creyente. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 en adelante. Apocalipsis 15, 3. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Las obras de Dios son grandes, maravillosas. Las obras del Todopoderoso son justas y verdaderas, son como Él. Fíjate bien, dice Salomón, fíjate bien en lo que Dios ha hecho, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? ¿Sabes bien los portentos de Dios? ¿Conoces muy bien las maravillas de Dios? ¿Qué te dices a ti mismo en tu corazón de las grandes obras de Dios? Dios es el creador de absolutamente todo. No hay otra posición, no hay otra teoría, no hay dudas. Lo que Salomón nos está diciendo hoy es que debemos recordar, debemos acordarnos de lo que Dios ha hecho, no solo en nuestras vidas, sino en la historia humana de principio a fin. Dios tiene un solo plan. La historia es el desarrollo del plan eterno de Dios. Si nosotros entendemos los planes eternos de Dios, tenemos la obligación de conocer más y más a Dios. Él nos advierte sobre el tema. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Estamos hablando de las grandes, de las maravillosas obras de un Dios todopoderoso. Dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Lo que está haciendo Jeremías
con esto es ilustrar al pueblo. Esto que está haciendo Jeremías es una ilustración. ¿Cómo lo hace? Miren, son viajeros que están perdidos y se detienen a preguntar cuál es el camino correcto, pero lo más triste es que ese camino correcto ya lo habían andado y se les olvidó. Ellos se desviaron de ese camino. Por eso dijeron, no queremos andar por ese camino. Ellos conocían el camino. Cristo es el camino, pero prefieren el mundo. La palabra de Dios da ánimo, pero la gente prefiere los diarios, la televisión, los noticieros, sus cosas. Debemos volver de nuestros caminos a los caminos de Dios, como Él lo establece. Mira la obra de Dios. Hoy vamos a hablar mucho acerca de personas de la Biblia. Me encanta poner como ilustración las personas de la Biblia. Y mira cómo lo expresa Job. Job, Job capítulo 37, versículo 14 lo expresa de la siguiente manera. Está hablando Eliú, un amigazo de los mejores amigos de Job. Este sí fue un amigazo de verdad, no como los otros tres. Le dice Eliú, Job, escucha esto, detente y considera las maravillas de Dios. Empieza Eliú a hacer una serie de preguntas un poco enojado porque los amigos de Job no entendían la obra de Dios. No entendía, pero sí juzgaban. Eliú quería darle a Job alivio. Y después de las repeticiones de la repetidera de la juzgadera de sus amigos, Eliú le empieza a lanzar preguntas, le empieza a lanzar afirmaciones. ¿Sabe qué le dijo? Oye, Job, en medio de ti, de tu tribulación, en medio de tu angustia, en medio de tu situación, ponte a pensar en las maravillas de Dios. Wow. ¿Estás pasando por una situación adversa? ¿Estás pasando por una mala situación? ¿Estás sufriendo? Y como si fuera poco, llegan tus mejores amigos a desmoralizarte. Hemos notado que cuando llega una situación difícil parece que llegaran todas. Eso le pasó a Job. ¿Y qué le dice Eliú a Job? Oye, Job, detente y considera los maravillosos milagros de Dios. Eso es lo que debemos hacer como creyentes ante situaciones adversas. Eso es lo que debe hacer todo cristiano que ha confiado en la obra redentora de Dios. ¿Estás pasando una situación adversa? Detente. Considera quién es Dios para ti. ¿Quién es Dios para ti? Dios no ha perdido el control de esa situación. Es como cuando el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, mar a un lado, mar al otro, y ellos asustados, ¿en qué momento se nos viene esto encima? ¿En qué momento? Ay, esto se va a salir de control. Ninguna situación se ha salido del control de Dios. Todo tiene un propósito. Eclesiastés dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo torcido? ¿Lo aceptas? Perdón, decía la señorita Mariela en el kindergarten. ¿Lo aceptamos? O sea, ¿recibimos voluntariamente eso? ¿Lo aprobamos? ¿Lo admitimos? El contentamiento es mejor que una persona quejumbrosa. Eso es lo que nos está diciendo Salomón en esta mañana y Job también. El contentamiento es mejor que una persona quejumbrosa. Salomón nos está diciendo y está comparando que al evaluar las circunstancias debajo del sol, no siempre, ojo con esto, no siempre lo mejor es lo que se ve a primera vista. Lo que a primera vista se ve como mejor, no es lo mejor. Tenemos el caso de Job. A primera vista, un hombre con todos los bienes, con todos los hijos, con muchas propiedades, con buena salud. Job creía conocer a Dios. Job creía conocer a Dios. Pero en Job 42:5 la palabra de Dios nos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final de la prueba, Job, que comprendía a Dios, a quien ahora puede decir que le conoce plenamente, se da cuenta de que nunca había conocido o comprendido de esa manera la grandeza, la majestad, la soberanía, el gobierno de Dios como en ese momento. Salomón va un paso más adelante, nos dice que todas las situaciones están formando en nosotros el carácter de Cristo, es el plan de Dios y todo lo que hace es agradable y perfecto. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tan a menudo recordamos estas cosas?
¿quién podrá enderezar lo que él ha torcido? Lo que Salomón nos está enseñando en esta mañana es la soberanía de Dios. Bueno, pregunta, ¿qué hago para confiar en la soberanía de Dios? Tomando en cuenta que vamos a sufrir en este mundo caído, ¿cómo hago para entender la soberanía de Dios? Para nosotros como creyentes, para aquellas personas que hemos depositado nuestra confianza en el único y suficiente Rey de Reyes y Señor de nosotros, de señores, nosotros entender y confiar en la soberanía de Dios no es un lujo, es una necesidad urgente. Salomón no está predicando resignación, no está diciendo, oye, resígnate. Esto es consuelo de, no, no está diciendo eso. Lo que te está diciendo es, oye, confía en Dios, confía en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios gobierna. Pero el mundo está al revés, pero para el mundo. El mundo está perdido, pero para el mundo. El mundo está fracasando, pero para el mundo. Porque para Dios, el mundo, Él va derechito, derechito, derechito a cumplir el plan de Dios. Todo lo que está torcido, todo lo que está así, tiene su propósito. Es parte del plan eterno. Su gobierno sabio, justo y poderoso, todos los eventos que se propone, todo está contemplado en un solo plan. Por eso la gente dice, esto va de mal en peor. Pero nosotros, como creyentes, vamos de mal en mejor. Dios hace que el hombre experimente tanto lo derecho como lo torcido, tanto el bien como el mal, para que podamos hacer todos los cursos de la escuela de la vida y graduarnos con honores en todos los ámbitos mientras estemos debajo del sol. ¿Saben por qué? Porque Dios necesita que este corazón esté más allá del sol. Aquí no hay lamentos, aquí no hay murmuración, aquí no hay desilusión, no hay reveses, no hay queja. Lo mejor es someterse a su voluntad. Es perfecta. Su deseo es que seamos a la imagen del unigénito Dios. ¿Quieres? ¿Lo deseas? ¿Lo anhelas? Esa debería ser nuestra prioridad. No es destino, es ordenado por Dios. Ahí está la diferencia. No hay coincidencias, hay diosidencias. No se va a cambiar lo que Dios ha determinado. Debemos reconocer que todo lo que se hace, todo lo que pasa, todo lo que se dice, todo es porque Dios gobierna. Dios tiene un motivo. Dios tiene una causalidad. No dije casualidad, dije causalidad. Causalidad. Es una relación entre causa y efecto. Dios ha dispuesto para nuestra vida. Él ya lo ha establecido. Y eso que ha decretado es inmutable. Si no podemos cambiar las cosas, si Dios no va a cambiar, ¿quién tiene que hacerlo? Sencillo, Dios no va a cambiar. Las circunstancias no van a cambiar. ¿Quién tiene que cambiar? Esto implica que la mano de Dios está en todas las acciones de los hombres, ya sea dando la orden si son buenas o permitiéndolas si son malas, ordenando y gobernando, sea bueno y sea malo. Todo lo que el hombre realiza es ordenado por Dios o gobernado por Dios. Eso mismo sabía Job, pero no lo conocía, porque él no estuvo allá en el cielo cuando Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, ¿con qué Job? Y Dios, gobernando, dijo, hazlo, ordenó. Job 19:6. Job 19:6. Dice Job 19:6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Job cree que se le está negando la justicia y que está siendo tratado como un impío, como un pecador. Eso cree Job, pero sabe dentro de sí que es inocente y que solo Dios le puede defender y le puede justificar. Job se sintió en algún momento tratado como enemigo, pero en realidad Dios es su amigo y lo tenía en alta estima. Muchas veces vemos lo superficial,
pero Dios ve lo profundo. Nosotros vemos lo de encimita, Dios ve la totalidad. ¿Quién puede enderezar lo que era torcido? Salomón, por debajo de cuerda, nos está diciendo que vamos a sufrir circunstancias adversas. Recordemos, está contrastando. A la pregunta, oye, ¿qué sufrimiento quieres? ¿Qué responderías? Pues obviamente ninguno. A la pregunta, ¿qué enfermedad te antojas? La respuesta sería ninguna. Oye, te ganaste el premio de la aflicción. ¿Cuál deseas? Y es que Salomón, al contrastar, nos está diciendo que debajo del sol todos vamos a tener situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones contrarias. Por eso el Señor Jesús pudo decir en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vemos el contraste? Solo en Cristo podemos tener paz para poder soportar las aflicciones. Solo confiando en Cristo podemos vencer al mundo. Y Salomón la tenía clara. ¿Quién puede enderezar lo que él ha torcido? Mi confianza, mi paz, mi gozo, mi contentamiento, mi alegría, mi familia, mis situaciones, mis todo está en Cristo. Mira, no vayas a comprar el boleto de la penalidad. No vayas a comprar el boleto de la aflicción. No vayas a comprar ningún ticket para poder llegar a, ¿cómo llamarlo? A Aflicción Land. A la tierra del... No, 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 no. En el mundo caído llegarán. Llegarán. Pero ¿en quién está tu paz? ¿En quién está tu gozo? ¿En quién está tu contentamiento? Miren, yo quiero hacer una pregunta muy clara. ¿Acaso Dios puede torcer algo? Sí, puede desviar una cosa de su dirección. Y la respuesta de un creyente maduro es jamás. Dios tiene un solo plan. Sin embargo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Romanos 12:2 nos da la respuesta, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Puede Dios torcer nuestros planes? O realmente como lo dice Pablo a los romanos, estamos tan conformados, tan hechos a este siglo que nuestro entendimiento está nublado y por eso Eclesiastés puede decir en el 14:7, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro para que el hombre no descubra nada de lo que sucede después de él. La voluntad de Dios siempre ha sido buena, agradable, perfecta. El hombre está viviendo de acuerdo con el estilo de vida del presente siglo. Y cuando las cosas no le salen como ellos quieren, se enojan con Dios y es ahí donde poseen problemas. Ser conformado a este siglo significa que lo que yo manifiesto, que lo que yo muestro externamente, no refleja lo que sucede en mi interior. Hoy todo el mundo utiliza máscaras, encubre su situación, prefiere callar, prefiere pasar por alto, hacerse el de la vista gorda. Nosotros como creyentes debemos ser diferentes, debemos transformar nuestro entendimiento de las cosas, debemos cambiar nuestra actitud, debemos dejar que el Espíritu Santo obre nuestras vidas, debemos ser personas de oración y estudio, ya que es la única manera de cambiar las cosas y sobre todo las personas. A mí me preguntan, venga, listo, está bien, ya está la situación ahí. Ahora, ¿cómo hago para cambiar eso? Y yo le digo, conociendo a Dios y obedeciéndolo. No, pues sí. Mira, la palabra de Dios está llena de eso. Esdras 7:10. Mira lo que dice Esdras 7:10 y esto debería ser para nosotros un versículo subrayado, memorizado y puesto en el corazón. Esdras 7:10. ¿Por qué Esdras? Imagínate poner tu nombre ahí. ¿Por qué John? ¿Por qué Fernando? ¿Por qué Marisol? ¿Por qué Juan Diego? Porque había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto es lo que los grandes hombres de Dios nos enseñan. Lo que hizo Esdras es un modelo. Lo primero que hizo fue estudiar. Antes de obedecer debemos estudiar.
No podemos obedecer lo que no conocemos. Para obedecer a Dios debemos estudiar a Dios. Y lo segundo que debemos hacer es el ejemplo de Daniel, Esdras y Daniel. Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no quiso cerrar las ventanas, no quería ocultarse, contrario se arrodillaba más veces, buscaba más aún el favor de Dios y sin importar las circunstancias, daba gracias. Daba gracias. En el día de la prosperidad, gózate, dice Eclesiastés. Y en el día de la adversidad, piensa, considera, Dios hizo tanto el uno como el otro a fin de que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Cuando nosotros conocemos realmente a Dios, sabemos que el día del bien nos gozaremos, nos alegraremos, estaremos felices, pero cuando llegue la adversidad debemos considerar, reflexionar, examinar con atención, tenerlo en cuenta, que la adversidad la necesitamos para crecer, para madurar, para aprender más de Dios. Conocemos más de Dios en medio de las pruebas. Si no, pregúntale a Job, Daniel, Esdras, Elías, Pablo, Isaías, el salmista. ¿Sabes qué dijo el salmista? Allá en 55, Salmo 55 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿En qué momento de nuestra vida clamamos más a Dios? ¿En qué momento de nuestras vidas nos arrodillamos más? ¿En qué momento? Créeme, no es en el avión que va rumbo a San Andrés. Créeme, no es en ese avión que va rumbo a Canarias. No. Cuando te vaya bien, disfrútase bien. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios. ¿Por qué nos va mal? Miren, así como Dios no puede torcer nada, asimismo sabemos que nos va mal por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra caída. Nos va mal a causa de nuestra dejadez de Dios. O el pecado te aleja de la escritura o la escritura te aleja del pecado. Pablo lo dijo de la siguiente manera. Me gusta como lo dice Pablo allí en Filipenses 4. Nosotros sabemos 4:13 de memoria. Pero en Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener abundancia, como para tener necesidad, como para tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está enseñando aquí es que un cristiano puede estar contento sin importar cuáles sean sus circunstancias. No importa. Cuando Pablo habla de contentamiento, lo habla desde el interior para expresarlo en el exterior. Pablo tenía suficiente de Cristo dentro de él. Pablo estaba satisfecho de Cristo. Pregunta, ¿cuán satisfecho estás de Cristo? ¿Cuán cerca estás de Dios? Dime cuán grande es tu problema y yo te diré cuán grande es mi Dios. Dime cuánto gozo tienes y te diré cuán lleno estás de Dios. El creyente puede estar humildemente o en abundancia, pero el cristiano verdadero sabe cómo estar saciado completamente. ¿Contentamiento o queja? ¿Viene el contraste de Salomón? ¿Contentamiento o queja? Cristo me da fuerzas, dice Eclesiastés, para enfrentarme a toda clase de situaciones. La palabra fuerza o fortaleza significa poner adentro, poner poder adentro. Eso es lo que significa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me da fuerzas y eso está adentro. Cristo lo ha puesto dentro de ti. Gracias a Dios estamos en Cristo, ya que Dios, por medio de la obra de Cristo en la cruz, pone su Espíritu Santo dentro de nosotros y Él pone todo su poder en nosotros para que podamos vivir vidas diarias, vidas de día a día. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuál sea tu situación.
entendemos que todo es de Él, por Él y para Él. Disfruta los buenos tiempos, pero cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y momentos malos y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Nadie sabe lo de mañana. Nadie sabe lo del mañana. Por eso Dios siempre nos está advirtiendo, mira, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Oye, no debemos angustiarnos de mañana. Debemos encomendar a Jehová nuestro camino. Sí. ¿Saben cuál es el problema? La ansiedad. No sabemos si mañana Dios nos vaya a dar vida. No lo sabemos. Debemos creer que si Dios nos va a dar mañana un día más, también nos va a dar el sustento. Ya está. Dios es nuestro Padre, nuestro sustentador, nuestro ayudador. Mañana ya veremos. No aumentemos nuestras preocupaciones de hoy tomando prestados problemas de mañana. No, no hagas eso. No aumentes tus problemas hoy tomando prestados problemas de mañana. Debemos cumplir con el deber de hoy y depender de la misericordia de Dios. Miren, una parábola viene al caso. Se oyó en un poste de alta luz dos gorrioncitos en una conversación descansando sobre una cuerdita de luz. Observaban a la gente que iba caminando hacia tomar su Transmilenio y todas corran y corran y corran, nerviosas ahí, todas apuradas. Entonces una le dice a la otra, oye, ¿por qué piensas que la gente camina así nerviosa, preocupada, angustiada, ansiosa, inquieta? Y la otra, el otro tortolito le responde, pues la verdad no lo sé con certeza, pero debe ser que no tienen a un Padre Celestial que los cuida, como el Padre que tenemos a nosotros y nos cuida. En lugar de preocuparnos por las cosas debajo del sol, nuestro interés debe ser por las cosas de más allá del sol, sabiendo que al hacerlo el Señor cuidará de nosotros. Entre más nos metemos con Dios, pues Dios más se mete con nosotros. Es la lógica. Muchas personas piensan en Dios como Santa Claus. Sí, para muchas personas Dios es Santa Claus, que tienen que darle, que tienen que dar. Otros piensan en Dios como un Poseidón, que tiene un tridente a ver quién se porta mal y lleve. No, ese no es el concepto de Dios. Ese no es el concepto de Dios. Es un concepto errado. Dios cuida de nosotros. En un día bueno demuestra que estás en el bien y en un día, mira la palabra calamitoso, o sea, de calamidad, ve que el Dios verdadero ha hecho aún esto exactamente como aquello, a fin de que la humanidad no descubra absolutamente nada después de ella. ¿Por qué necesita Dios que el hombre no descubra qué sucede en el futuro? Hoy hay muchos adivinos, gurúes, no, soy una cosa. Y saben, la Biblia es clara. La Biblia es muy clara, mis amados hermanos. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrer, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncien en lo que viene y lo que está por venir. Eso dice Isaías 44. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Lo que Jehová está reclamando aquí, Isaías lo está diciendo aquí, es que no hay otro Dios, sino el único y suficiente Rey de reyes y Señor de señores. Y que Él es el único que puede poner en completo orden lo por venir. Miren, dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que regresaría y regresará. Toda la historia de la humanidad está escrita en las páginas de la Biblia. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para entender estas grandes verdades. Si tú mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Por qué Dios tiene que dejarte entrar al cielo? Necesitas morir dos veces. Necesitas morir dos veces. La muerte física y la muerte al yo, al ego.
Es algo que tiene que quedar muy claro. Ponte a pensar, dice Salomón, que lo uno y lo otro son cosas de Dios y que el hombre nunca sabe qué ha de traerle el futuro. Lo único seguro que tiene el hombre es el día de la muerte. Las cosas cambian, las situaciones varían, la salud se altera, Dios no cambia y la fortaleza para nuestra vida es siempre, siempre en Él amado. ¿En quién está tu fortaleza? ¿En quién? Si nos preguntan si es bueno pasar por aflicción, ¿qué responderíamos? Si nos preguntan si las dificultades son buenas, ¿qué diríamos? Podemos decir, como dijo el salmista allí en el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Oye, qué chévere haber pasado por esa humillación, por esa prueba, por esa dificultad. ¿Será que podemos decir esto mismo? O como lo dijo Pablo. Mira, Pablo lo dijo primero en los Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Somos juzgados, somos condenados por el Señor. Hemos sido librados del castigo eterno. Nuestro pecado fue juzgado en la cruz del Calvario. Sin embargo, el Señor debajo del sol utiliza todos los medios para corregir la pésima actitud de sus hijos. ¿Han visto esos cristianos que chancletean? ¿Han visto esos cristianos que se la pasan quejándose? Todo es una quejadera y se quejan. Debemos recordar que la mayoría de cosas negativas que nos suceden es por causa de nuestro pecado. La mayoría de veces que recibimos bendiciones es por causa de nuestra obediencia. Lo uno y lo otro lo ha dispuesto Dios, de modo que el hombre nada sepa de lo porvenir. Hey, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Porque un Dios absolutamente santo, totalmente justo, no debe enviarte al infierno. ¿Qué será de ti mañana? Todos vamos a morir, todos vamos a tener que comparecer. ¿Estás preparado para estar cara a cara con tu Creador? Salomón nos lleva a observar la soberanía de Dios, que confiemos en Él, que seamos agradecidos cuando todo esté saliendo bien. Y cuando no, también. Detente a considerar en esta mañana el hecho de que no podemos entender todo lo que Dios está haciendo. Nunca lo vamos a entender. Dios es soberano y nunca vamos a entender lo que Él hace. Es más, para ser honesto, la mayoría de veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Y Dios lo hace así porque Él quiere hacernos ver nuestra limitación, para que nunca caigamos en el error de confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias capacidades. Justo cuando pensamos que tenemos la explicación para eso que está sucediendo, no importa cuánta experiencia tengamos en la vida cristiana, siempre vamos a tener que caminar por fe, porque cuando ya tenemos la explicación, Dios dice, no era. Esto lo hace Dios para que nosotros desechemos nuestra técnica, nuestros patrones, nuestras reglas. Y es allí donde Dios es glorificado. ¿Saben? Los amigos de Job intentaron usar algo viejo, algo obsoleto para guiar a Job en un viaje nuevo. Sin embargo, la brújula que ellos tenían no servía. Job utilizó el Waze para poder decir, estoy en el camino correcto. La brújula antigua que usa el ser humano para dar respuestas no es el poderoso Waze, decirlo de alguna forma, que Dios está utilizando en el día de hoy. En los tiempos de Dios, si vivías una vida justa, todo te tenía que salir bien. Si pecabas, todo te tenía que salir mal. Pero en el mundo real hay justos a los cuales las cosas les salen peor que mal. Y hay necios que las cosas les salen mejor que bien. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Nosotros no vamos a entender del todo a Dios, pero siempre puedo confiar en su sabiduría, en su bondad, porque Él lo ha manifestado claramente en la cruz del Calvario. Un Dios que se hizo hombre para morir por mis pecados no puede estar jugando con nosotros. Consejo, no pidas a Dios, perdón, no pidamos a Dios que nos quite la adversidad. Pensemos cuánto conocemos a Dios en medio de ella.
Tenemos frente a nosotros un versículo clave para comprender el libro de Eclesiastés. Podemos vivir con lo que Dios nos da. Lo podemos hacer, sea bueno o sea malo. Ahí es donde está el contraste, sabio o necio. Disfrutemos lo que Dios nos da y consideremos que es Dios quien lo permite para nuestro bien. Por lo tanto, podemos vivir en total dependencia delante de Dios y no desesperarnos con los problemas ni estar seguros de nosotros mismos o presumir en nuestras prosperidades o en nuestras cosas. ¿Qué tanto presumes de Dios? Es ahí donde nosotros tenemos que mirar que lo que está dentro, lo que está en nuestro interior sale. Y el proverbista, Eclesiastés, continúa diciendo en versículo 15, 7:15 de Eclesiastés. He visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su injusticia y hay impío que alarga su vida en perversidad. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. ¿Saben qué está diciendo aquí Salomón? No nos perdamos lo que queremos enseñar dentro de 8 días. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu nombre. Bendícenos, guárdanos y que estas palabras, Señor, las selle tu Santo Espíritu. El sermón no ha terminado, apenas comienza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas bendiciones. Dios les guarde. Chao, chao.